Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Te doy la bienvenida a este video sobre gramática para la comunicación escrita. Para comenzar, quiero poner sobre la mesa algunos problemas que se nos presentan a la hora de escribir. Primero, tenemos otras palabras, además de los adjetivos y de los adverbios, para adjuntar detalles a los nombres, los verbos e incluso a los adjetivos de un texto. Segundo, ¿cómo identificamos tales palabras? Tercero, ¿qué papeles o funciones les corresponden a estas palabras y cómo se relacionan con los nombres, los verbos y los adjetivos? La clave para resolver estos problemas está en el estudio de una clase de palabras, las preposiciones. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame en este video para saber. Para estudiar las preposiciones como cualquier otra clase de palabras, te propongo que nos aproximemos a ellas desde tres perspectivas: su naturaleza léxica, su naturaleza morfológica y su naturaleza sintáctica. Comencemos por la naturaleza léxica de las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Son palabras con escaso significado léxico que, gracias a su carácter funcional, establecen una relación entre un modificador o un complemento y un nombre, un verbo o incluso un adjetivo al que se adjuntan. Observa cómo podemos modificar mediante una preposición los nombres o los verbos y conseguir significados equivalentes a los que podríamos conseguir con adjetivos o adverbios. El obrero desempleado sería equivalente a el obrero sin empleo. Y revisa la información atentamente sería equivalente a revisar la información con atención. El español cuenta con las siguientes 22 preposiciones vigentes: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Seguramente notaste que entre estas preposiciones no aparecen ya un par que probablemente memorizaste en la escuela: cabe y so. Esto es así porque ya son preposiciones en desuso, aunque son palabras que puedes identificar o usar ocasionalmente como otras clases de palabras o en locuciones. Cada una de las 22 preposiciones del español puede denotar sentidos diversos según las diferentes acepciones y usos que recoge el diccionario. Así, por ejemplo, únicamente la preposición a tiene 22 sentidos o usos posibles, algunos de los cuales puedes apreciar en las siguientes oraciones: respeta a los ancianos, legó su fortuna a los pobres, voy a Roma. En la primera, precede al complemento directo referido a persona. En la segunda, legó su fortuna a los pobres, introduce objeto indirecto. Y en la tercera, voy a Roma, indica la dirección que lleva o término al que se encamina algo o alguien. Además de esto, hay que agregar que en ocasiones las preposiciones pueden agruparse entre sí, como vemos en las oraciones: resucitó de entre los muertos y compramos 2 de a 2 pesos. Y pueden también agruparse con conjunciones. Así, por ejemplo, ¿por qué? Es la combinación de la preposición por y la conjunción que. Entre otras combinaciones así están con quién, desde cuándo, en cuánto, etc. Por último, hay que señalar que algunas preposiciones en combinación con otras palabras han formado locuciones, es decir, expresiones de significación fija. Es el caso de expresiones como antes de, rumbo a expensas de, a cargo de.
Tales expresiones se conocen como locuciones preposicionales. Al inicio nos preguntábamos cómo las preposiciones adjuntan detalles a los nombres, los verbos e incluso a los adjetivos sin recurrir a los adjetivos ni a los adverbios. Esto ocurre por el hecho de que las preposiciones son palabras funcionales que muchas veces introducen frases con diversas clases de palabras que pueden denotar cualidades, propiedades y distintas circunstancias en que ocurre la acción. Gracias a esto, las preposiciones permiten introducir detalles en un texto. Hablemos ahora sobre la naturaleza morfológica de las preposiciones. ¿Qué características de forma tienen que nos puedan ayudar a distinguirlas en un texto? Al igual que los adverbios y que las conjunciones, las preposiciones carecen de accidentes gramaticales y por lo tanto son invariables. ¿Cómo distinguir las preposiciones de otras clases de palabras? Las preposiciones pueden identificarse porque tienen algunas diferencias con otras clases de palabras que tampoco varían. A diferencia de los adverbios, tienen significado léxico muy limitado, pues en ellas lo importante es su función de enlace, y a diferencia de las conjunciones subordinantes y de los relativos, las preposiciones solo pueden introducir clases de palabras diferentes o frases con funciones diferentes como modificadores, no oraciones secundarias. Hablemos ahora sobre la naturaleza sintáctica de las preposiciones. ¿Qué funciones tienen en la oración? ¿Qué relaciones establecen con los nombres y los verbos? Como lo anticipamos al describir su naturaleza léxica, las preposiciones son palabras función o palabras de enlace que establecen una relación entre un modificador o un complemento y un nombre o un verbo al que se adjuntan. En este sentido, su principal función es enlazar un modificador o un complemento, el cual va después de la preposición. Además, las preposiciones son indispensables para introducir un complemento específico, los complementos de régimen preposicional. En las siguientes oraciones puedes ver cómo introducen un modificador. La lucha por la vida es dura. Las ofertas de Navidad ya comenzaron. Es una persona apta para el trabajo. Las frases por la vida, de Navidad y para el trabajo, que son introducidas por las preposiciones de, por, de y para, en todos estos casos funcionan como adjetivos sin serlo. Son entonces modificadores. La función que las preposiciones tienen para introducir complementos circunstanciales puedes observarla en las siguientes oraciones. Compré el periódico en el kiosco. Perforó la pared con un taladro. En estos casos, las frases introducidas por preposiciones funcionan como adverbios sin ser adverbios, por lo que son complementos circunstanciales. Es importante destacar que mediante el uso de adverbios es posible denotar muchos tipos de circunstancias, de compañía, de instrumento, etc., que los adverbios por sí solos no podrían expresar. Que la preposición sirva como enlace no implica que necesariamente tenga que ocuparse en medio de los dos elementos enlazados. Así, por ejemplo, es tan válido decir rento un departamento en Roma como decir en Roma rento un departamento. En ambos casos, la preposición funciona como enlace y la frase en Roma es un complemento circunstancial. Esto nos lleva a concluir que los complementos circunstanciales introducidos por preposición pueden ir pospuestos o antepuestos al núcleo verbal de la oración. Otro complemento verbal
que solo puede introducirse mediante preposiciones es el complemento de régimen preposicional. ¿Has notado que hay verbos que típicamente ocupamos con una preposición específica al lado? Por dar dos ejemplos nada más, esto ocurre con el verbo radicar y con el verbo depender, que encuentras utilizados en las oraciones en pantalla. El problema radica en la ley. Su titulación depende de los maestros. Así decimos radicar en algo y depender de algo. Estos y muchos otros verbos exigen o seleccionan un complemento de régimen preposicional. Recordemos que estos complementos expresan nociones muy diversas, como el tema, el instrumento, la causa, el lugar. Se les puede diferenciar de otros complementos porque necesariamente son introducidos por la preposición que ciertos verbos exigen, preposición que ha perdido su significado original. Finalmente, hay que recordar que existen otros complementos verbales para los que son indispensables ciertas preposiciones. La preposición a se ocupa para los complementos directos referidos a persona y los complementos indirectos, como en las oraciones invité a unos amigos y le dio la mano a su mamá, respectivamente. Y la preposición por se utiliza para los complementos agentes que solo aparecen en oraciones pasivas, como en la oración el robo fue denunciado por un testigo anónimo. Las preposiciones son indispensables entonces para enlazar palabras o frases que desempeñan diversas funciones en la oración. La principal pauta para reconocer qué funciones están introduciendo en una oración es identificar si enlazan una palabra o frase con un nombre, con un adjetivo o con un verbo. Además, en caso de que sean complementos verbales, es necesario analizar si enlazan un complemento de régimen preposicional que es obligatorio y exige ciertas preposiciones para ciertos verbos u otro tipo de complementos como circunstanciales, directos, indirectos o agentes. ¿Por qué nuestro conocimiento sobre las preposiciones nos puede ayudar a la hora de escribir? La razón está en que las preposiciones son palabras funcionales que muchas veces introducen frases con diversas clases de palabras que pueden denotar cualidades, propiedades y distintas circunstancias en que ocurre la acción. Gracias a esto, las preposiciones permiten introducir detalles en un texto. Como puedes ver, prestarles atención a las preposiciones es fundamental para desarrollar los textos. Ojalá este video te ayude a ello. Si crees que será así, suscríbete, da like, deja tus comentarios y comparte. Y recuerda que si quieres sacar provecho de tu conocimiento sobre las preposiciones a la hora de escribir, puedes inscribirte a nuestros talleres.